Además, se pide la consideración respecto de la certificación secretarial, teniendo un usuario registrado con el cual se autoriza la consulta del expediente electrónico por medio de este usuario. Cabe destacar que la quejosa solo y únicamente para consultar el expediente solo hizo eso, dejando a un lado que se notifique por el mismo. Dicha situación pone en privilegio a la quejosa, ya que en esta acción se reservarán las notificaciones hechas para un momento distinto a la otra parte, extendiendo injustificadamente el término para impugnar alguna decisión judicial en contra de sus intereses, por lo que el órgano ordena que se le notifique electrónicamente a cargo de la analista jurídica del CICE. Además, se toma el correo que la quejosa proporcionó para el efecto de comunicarse del presente asunto. Notifíquese. En el auto del 7 de diciembre de 2020 se agregan a los autos el escrito por parte del autorizado de la quejosa, en el cual se informa que Anabel ha comprado los medicamentos de su tratamiento original con recursos propios, ya que la autoridad responsable modificó dicho tratamiento a su perjuicio. Esta acción seguirá en tanto causa ejecutoría la sentencia de la presente audiencia constitucional. Luego tenemos el auto del 17 de diciembre de 2020. En este auto se agrega el escrito remitido por el representante de la quejosa, en el cual manifiesta la conducta omisa de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la medida cautelar expuesta en los autos. Respecto al cambio de los medicamentos en el tratamiento, se le dará plazo de 3 días a la autoridad responsable de dar las constancias con las cuales se da la razón al cambio de los medicamentos. Además, se le recuerda a la autoridad que se concedió la suspensión de pleno a la quejosa, motivo por el cual se pide que se exhiban las constancias antes mencionadas. En el entendido de que se haga caso omiso de desahogar los requerimientos hechos por el órgano jurisdiccional, al dar las constancias, el órgano procederá con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la misma. Además, se glosa el oficio remitido por el agente del Ministerio Público, mediante el cual acusa el recibo del oficio con el fin de hacer de su conocimiento la sentencia dictada en la audiencia constitucional para que surta sus efectos. En el auto del 11 de enero del 2021, este es uno de los autos de relevancia en la audiencia constitucional, ya que por medio del oficio remitido por el representante de la autoridad responsable, se interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio. Su fundamento es en el artículo 81, 86 y 88 de la Ley de Amparo. Una vez que este oficio obra en auto, será remitido al Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito en turno por el conducto de la Oficina de Correspondencia Común. Asimismo, enviar una versión digital del curso de agravios a través del CICE. Por último, se pide que se instruya a la analista jurídica para que dé acceso al expediente electrónico al órgano superior. Además, informar al mismo que en este medio de impugnación no se sustanció recurso alguno. Notifíquese por lista y por lista a la quejosa. En el auto del 21 de enero del 2021, en este auto se agregan lo mismo, el oficio signado por la parte del representante de la autoridad responsable, por el cual se desahoga el requerimiento solicitado el 17 de diciembre de 2020. Se manifiesta en el mismo que dicho hospital no cuenta con las atribuciones para entregar medicamentos a los pacientes. El órgano jurisdiccional da un plazo de 3 días para que el director del hospital, Eduardo Lisiaga, informe a qué área del hospital o dependencia le corresponde entregar los medicamentos prescritos. Además de que en caso de ser omiso con dicho requerimiento, el órgano jurisdiccional procederá en los términos previstos del artículo 5 de la Ley de Amparo, conforme se menciona en el 158. Se aclara que la autoridad será notificada por correo, por su correo electrónico. Después tenemos el auto del 27 de enero del 2021. En este auto se agrega el escrito de cuenta 302 firmado por el autorizado de la quejosa, por el cual se solicita la copia certificada por duplicado del presente juicio o copia simple de diversas constancias. Dicha petición fue denegada con fundamento en el circular SEGNO diagonal 6 diagonal 2021 del 23 de enero del 2021, ya que el Consejo de la Judicatura adoptó las medidas necesarias para salvaguardar la salud de las personas, suspendiendo los plazos de los juicios de amparo y privilegiando el trabajo a distancia de conformidad con el Acuerdo General 13 diagonal
2020 del Pleno del mismo Consejo. Dicho derecho de petición de copia se salvaguarda y podrá solicitarlo cuando se reanuden las actividades ordinarias. Además, se hará remisión de la copia simple de la sentencia dictada por medio de su correo electrónico que se proporcionó. Por último, se agrega el oficio de 316, al cual fue enviado por la Oficina de Correspondencia Común, por el cual se acusa de recibo del oficio que informa de recurso de revisión remitido al 16º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa del primer circuito con número 61/2021. Se comisiona al actuario para que remita al 16º Tribunal versión digital del escrito de agravios por medio del CICE, y se pide que la analista jurídica del CICE dé acceso a la autoridad mencionada. También tenemos el auto del 2 de marzo del 2021. Se agregan a los autos el oficio remitido por el secretario de acuerdo del 16º Tribunal, por el que se informa el contenido del acuerdo del 24 de febrero de 2021, del cual se acusa de recibo de las constancias que fueron remitidas, por lo que se admite el trámite del medio de impugnación. Obviamente notifíquese. En el auto del 30 de marzo del 2021 no se obran en autos las constancias de notificación dirigidas a la autoridad responsable, cuál es el jefe de departamentos de asuntos civiles y laborales, en suplencia del titular de la unidad jurídica del hospital antes mencionado, respecto de la sentencia terminada de engrosar el 30 de noviembre de 2020, ni del acuerdo del 11 de enero del 2021, a efecto de evitar dilaciones en el procedimiento. Se ordena notificar dichas actuaciones a la autoridad responsable. Se agrega el oficio remitido por el secretario de acuerdos adscrito al 16º Tribunal, por lo que se informa el contenido del acuerdo del 25 de marzo del 2021, en el cual se solicitaron las constancias de notificación a la autoridad responsable. Respecto de la sentencia determinada de engrosar el 30 de noviembre del 2020, se requiere nuevamente al director del hospital que informe a qué área de dicho hospital corresponde suministrar los medicamentos a los pacientes, y en caso de que ésta lo omita, el órgano jurisdiccional actuará conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, en conformidad con el 158, como antes se mencionó. Luego tenemos el auto del 14 de abril del 2021. En este auto el responsable desahoga el requerimiento del auto anterior y cuenta con un área específica para entregar o suministrar. La autoridad, atendiendo a lo anterior, requiere al director del hospital en un plazo de 3 días que informe al órgano qué dependencia corresponde suministrar los medicamentos a los pacientes del hospital. En el auto del 15 del 7 del 2021 se da conocimiento a las partes de que el recurso de revisión fue desechado el 1 de julio del 2021. Se requiere al director general del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, para que en el plazo de 10 días de cumplimiento desahogar el requerimiento a fin de saber qué dependencia se encargará de suministrar los medicamentos a los pacientes, y de no hacerlo oportunamente deberá de dar constancia de su retraso, además de que en caso de omitir este requerimiento, la autoridad será acreedora a una multa equivalente a 100 del valor diario de la unidad de medida y actualización. En el auto del 9 del 8 del 2021 se requiere nuevamente al director general del hospital dentro de un plazo de 10 días para que dé cumplimiento al fallo protector. En caso del atraso, justificarlo, y en caso de omitirlo se hará acreedor a una multa de 10 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En el auto del 23 del 8 del 2021, en este auto la autoridad informará de las gestiones solicitadas en la ejecutoría del amparo, por lo que se cita al quejoso a las 10 horas del 1 de septiembre del 2021 al consultorio de especialidad de córnea ubicado en el servicio de oftalmología del mismo hospital para que una nueva valoración médica con el propósito de suministrarle los medicamentos se haga. Se requiere a la quejosa dentro del plazo de 3 días informe al órgano el resultado de esta valoración, y en caso de no hacerlo se dará por cumplida la sentencia. Además, se requiere al director del hospital que dentro de un plazo de 3 días después de la cita médica informe al juzgado de dicha diligencia de retrasarse. Dará constancias del por qué lo hizo, y de omitirlo se hará acreedor una multa equivalente a 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.